En los anales de la historia, pocos ascensos al poder han sido tan meteóricos, y, a la vez, tan devastadores como el de Adolf Hitler. Hoy, Código Misterio te invita a desentrañar los hilos ocultos y las verdades incómodas detrás de aquel fatídico nombramiento, un evento que cambió el curso del siglo XX, y cuyas repercusiones aún resuenan en la memoria colectiva. Prepárate para un viaje al pasado. Exactamente al mediodía del 30 de enero de 1933, hace 92 años y casi 11 meses, un hombre juraba su cargo como Reichskanzler de Alemania. Su nombre era Adolf Hitler, y el escenario de este drama histórico fue la Cancillería del Reich en Berlín. Frente al anciano presidente Paul von Hindenburg, Hitler recitó el juramento que lo investiría con el poder ejecutivo de una nación ya convulsa. Un acto protocolario que, en apariencia, era una transición más en la inestable República de Weimar. Pero este momento, aparentemente ordinario, marcó el principio del fin para una república que apenas había cumplido 14 años. La frágil democracia alemana, nacida de las cenizas de la Gran Guerra, estaba a punto de ser engullida por las sombras de una dictadura. La República de Weimar, con todos sus defectos y virtudes, representaba una esperanza de estabilidad tras el caos. Sin embargo, las crisis económicas, la polarización política y el resentimiento post-Versalles la habían dejado vulnerable. Hitler, con su oratoria inflamada y promesas de restauración nacional, había sabido capitalizar este descontento, tejiendo una red de apoyo que lo llevó hasta las puertas del poder. Su nombramiento no fue un accidente, sino la culminación de años de estrategia y manipulación. El camino hacia la dictadura no fue instantáneo, sino una progresión calculada. Las bases de su régimen autoritario se sentaron con un suceso dramático y controvertido: el ataque incendiario al Reichstag. Este evento, ocurrido el 27 de febrero de 1933, apenas un mes después de su nombramiento, se convirtió en el pretexto perfecto para desatar una ola de represión. El fuego que consumió el Parlamento alemán fue atribuido a los comunistas, aunque la verdad detrás del incendio sigue siendo objeto de debate histórico. Lo que sí es innegable es su impacto inmediato. Hitler y sus aliados nazis utilizaron el incidente para convencer a Hindenburg de que firmara el decreto del incendio del Reichstag, suspendiendo libertades civiles fundamentales. Este decreto, formalmente conocido como el Decreto para la Protección del Pueblo y del Estado, eliminó derechos como la libertad de expresión, de prensa y de reunión, abriendo la puerta a arrestos masivos y a la eliminación de la oposición política. Fue un golpe maestro, una jugada que, en cuestión de semanas, transformó una cancillería constitucional en una plataforma para la tiranía. La maquinaria del Estado comenzó a operar en contra de sus propios ciudadanos. Pero el ascenso de Hitler al poder absoluto no se completaría hasta un año y medio después. La muerte del presidente Hindenburg, en agosto de 1934, fue el catalizador final para su consolidación total. Hindenburg, el viejo mariscal de campo, había sido el último contrapeso simbólico. Con su desaparición, Hitler fusionó los cargos de canciller y presidente, asumiendo el título de Führer de Alemania. Las fotografías de este álbum, algunas auténticas y otras erróneamente atribuidas, documentan el período crucial de su cancillería, desde enero de 1933 hasta agosto de 1934. En ellas, se revela no solo la evolución de un líder, sino también la meticulosa construcción de una imagen pública. Porque la propaganda fue tan importante como la política en la Alemania nazi. Este trío de retratos que ahora observas, por ejemplo, fue tomado para publicaciones utilizadas en la campaña de Hitler para la presidencia a principios de 1932, hace 93 años. La primera de estas fotografías apareció en la portada de un panfleto electoral de marzo de 1932, titulado Tatsachen und Lügen um Hitler, que se traduce como Hechos y mentiras sobre Hitler. Este panfleto era el número 9 de una serie de folletos de la Dirección de Propaganda del Reich del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, o NSDAP, publicado para la campaña presidencial de 1932. Aquella campaña culminó con las elecciones del 10 de abril, donde Hitler se enfrentó a Hindenburg y otros candidatos, sin éxito en la primera vuelta, pero ganando una considerable cuota de votos. Pero aquí viene un dato interesante que nos muestra la meticulosidad con la que se construía la imagen del Führer. Recientemente se ha descubierto una cuarta fotografía de esta misma sesión de retratos. Estas imágenes, en realidad, fueron tomadas en septiembre de 1931, hace 94 años y casi 3 meses, por el fotógrafo Heinrich Hoffmann en su estudio de Múnich. En ellas, se ve a Adolf Hitler con pantalones a rayas y una chaqueta bávara de color verde bosque, una vestimenta que contrasta con la imagen militarizada que más tarde adoptaría.
La siguiente fotografía, a menudo erróneamente titulada, muestra a Adolf Hitler marchando hacia el Reichstag en Berlín el día de su nombramiento como canciller del Reich, el 30 de enero de 1933. Sin embargo, la realidad es muy distinta. Esta imagen fue tomada en Bad Harzburg durante la fundación del Frente de Harzburg, el 11 de octubre de 1931, hace 94 años y 2 meses. Es un ejemplo claro de cómo la historia visual puede ser distorsionada para crear una narrativa. Hitler no vestía su uniforme de la SA el día que fue nombrado canciller. En aquel día trascendental, Hitler vestía un sobrio traje azul oscuro, como se puede apreciar en el siguiente conjunto de fotografías auténticas que te mostraremos. La imagen pública era cuidadosamente orquestada. Esta es la primera fotografía real tomada de Adolf Hitler, después de haber prestado juramento como canciller. Captura la seriedad y el peso del momento, aunque el verdadero alcance de su poder aún estaba por manifestarse. Tras el juramento se celebró una gran celebración en el lujoso Hotel Kaiserhof, un símbolo de la élite berlinesa. Fue allí donde Hitler apareció en el balcón, profiriendo una frase cargada de arrogancia y premonición. «Ningún poder en el mundo podrá sacarme vivo de aquí», proclamó, ante una multitud enfervorizada. Palabras que, con el paso del tiempo, adquirirían un significado oscuro y trágico. Heinrich Hoffmann, el fotógrafo personal de Hitler, inmortalizó aquellos momentos en el Hotel Kaiserhof inmediatamente después del nombramiento. Sus lentes capturaron la euforia y la determinación de los nuevos líderes. El Hotel Kaiserhof, uno de los más lujosos y exclusivos de Berlín, se convirtió rápidamente en el cuartel general de facto de la élite nazi, estratégicamente situado junto a la Cancillería del Reich. Allí se reunieron figuras clave como Joseph Goebbels, Ernst Röhm y otros altos funcionarios nazis, esperando ansiosamente noticias del juramento de Hitler. La tensión en el ambiente debía ser palpable. No supieron si Hitler había sido nombrado canciller hasta que regresó al hotel, donde les informó personalmente que había prestado juramento. La noticia fue recibida con vítores y celebraciones. Todas estas fotografías, que nos ofrecen una ventana a la atmósfera de aquel día, fueron tomadas durante la tarde y la noche del 30 de enero de 1933. Son documentos de un punto de inflexión. Meses después de su nombramiento, el 29 de junio de 1933, hace 92 años y casi 6 meses, Adolf Hitler visitó al presidente Paul von Hindenburg en su finca Gut Neudeck. Esta propiedad, situada en Prusia Oriental, lo que hoy es parte de Polonia, era el refugio del anciano presidente. La visita simbolizaba una aparente cordialidad entre el nuevo canciller y el jefe de Estado. Las imágenes muestran a ambos hombres conversando mientras daban un paseo en un carruaje tirado por caballos por la extensa finca. Un gesto de respeto, quizás, o una demostración de poder sutil. Para Hindenburg, la visita pudo ser un intento de influir en el joven canciller, de recordarle los valores de la vieja Alemania. Para Hitler, era una oportunidad para legitimar su posición ante el establecimiento conservador. La siguiente serie de 6 retratos, tomados por Hoffmann en agosto de 1933, hace 92 años y 4 meses, nos muestra a un Hitler ya más asentado en su papel. Estas fotografías fueron realizadas en la sala Wintergarten y en la terraza exterior de su casa en Obersalzburg Haus Wagenfeld, un lugar que pronto se convertiría en su retiro alpino y centro de poder. En estas imágenes, vemos a Hitler probándose una gorra con visera que aún no había usado en público. Era una práctica común en él experimentar fotográficamente con cambios en su vestuario o uniforme antes de aprobarlos. Cada detalle de su imagen era cuidadosamente curado. No se dejaba nada al azar en la construcción del mito del Führer, el líder infalible que guiaba a la nación. Harald Sandler, el autor de Hitler, el itinerario, fecha con una probabilidad extremadamente alta la creación de estas fotografías entre el 23 y el 25 de agosto de 1933. Hitler usó esta gorra especial con visera por primera vez el 19 de agosto. Después de abandonar Haus Wagenfeld el 26 de agosto, no regresó al Obersalzberg hasta el 7 de octubre de ese mismo año. Estos detalles revelan la obsesión por la imagen, por la simbología. Cada prenda, cada gesto, era parte de una coreografía política destinada a la adoración de las masas. Pero el verdadero punto de inflexión, la culminación de su ascenso, llegó con la muerte de Paul von Hindenburg el 2 de agosto de 1934, hace 91 años y 4 meses. El anciano presidente, figura venerada por muchos, era el último vestigio de la autoridad republicana. Su muerte dejó un vacío de poder que Hitler no dudó en llenar de inmediato. El mismo día de la muerte de Hindenburg, Hitler ordenó al gobierno fusionar su cargo de canciller con el cargo de presidente. La legalidad de esta acción era, cuanto menos, dudosa.
Para legitimar su usurpación de poder, los nazis declararon la celebración de un referéndum el 19 de agosto de 1934, apenas 17 días después de la muerte de Hindenburg. Fue una campaña de propaganda masiva y sin precedentes. El lema Führer, wir folgen dir. Sí, Führer. Te seguiremos, inundó cada rincón de Alemania. Un póster político alemán que fomentaba el apoyo público a la usurpación del poder por parte de Adolf Hitler, una imagen que encapsula la presión y la manipulación ejercida sobre la población. Los nazis hicieron una intensa campaña para obtener el apoyo público del referéndum utilizando todos los medios a su disposición: la radio, los periódicos, los mítines y la intimidación. El resultado oficial fue abrumador. El 89% de los votantes apoyó la fusión de cargos, aprobando así el control absoluto de Alemania por parte de Hitler. Una victoria aplastante en la superficie, pero que, como veremos, no estuvo exenta de críticas incluso dentro del propio círculo nazi. La manipulación de los resultados fue una constante. Aquí vemos una fotografía de Adolf Hitler asistiendo al funeral del presidente alemán Paul von Hindenburg el 7 de agosto de 1934. La ceremonia tuvo lugar en el Memorial Tannenberg en Olsztynek, lo que hoy es Polonia. Esta imagen fue publicada en el Illustrirter Beobachter el 18 de agosto de 1934. Menos de 2 semanas después de este funeral, Hitler tendría el poder absoluto tras hacerse con el papel de la presidencia. Un acto de teatro político, una exhibición de luto que ocultaba una ambición desmedida. Adolf Hitler también había declarado feriado nacional el viernes 17 de agosto de 1934. Apenas 2 días antes de la votación del referéndum. El objetivo era dirigirse personalmente al pueblo alemán a través de los más de 4 millones de aparatos de radio registrados, garantizando que su mensaje llegara a cada hogar. Sin embargo, algunos dirigentes nazis, sorprendentemente, se sintieron realmente decepcionados por los resultados del referéndum, a pesar de que Hitler recibió cerca del 90% de los votos. La entrada del diario de Joseph Goebbels del 22 de agosto de 1934, apenas 3 días después del referéndum, se refería a los resultados como un fracaso. Resultados iniciales, muy malos. Luego mejor. Finalmente, más de 38 millones para el Führer. Esperaba más, escribió Goebbels. Esta anotación revela las altas expectativas y la insatisfacción con un apoyo que, para el ojo externo, era abrumador. Este descontento interno sugiere que incluso con la vasta maquinaria de propaganda y coerción, el apoyo no fue tan unánime como se pretendía, o al menos no tan entusiasta como esperaban los más acérrimos. Después de la exitosa campaña por la abolición de la presidencia, Hitler saluda desde el balcón del Palacio Presidencial del Reich. Era el 12 de septiembre de 1934, hace 91 años y 3 meses, durante la recepción del cuerpo diplomático con motivo de la unificación oficial de los cargos. Ya no se le llamaría simplemente Lord Canciller. A partir de ese momento, Mi Führer se convirtió en su título oficial. Un cambio de nomenclatura que sellaba su estatus como líder supremo e indiscutible. Este momento marcó el fin de la República de Weimar y el nacimiento oficial del Tercer Reich. La democracia alemana había sido suplantada por una dictadura totalitaria, liderada por un hombre con una visión apocalíptica. Desde aquel balcón, Hitler no solo saludaba a los diplomáticos, sino que proclamaba al mundo su control absoluto, la consolidación de un poder que usaría para desatar la guerra y el horror en Europa. Los eventos de esos 19 meses, desde su nombramiento como canciller hasta su proclamación como Führer, son una lección sombría sobre la fragilidad de la democracia y la facilidad con la que un líder carismático puede subvertirla. La historia de cómo Hitler se hizo con el poder no es solo una cronología de fechas y eventos, sino un estudio de la psicología de masas, la propaganda y la manipulación política. En Código Misterio, creemos que comprender estos capítulos oscuros de la historia es fundamental para reconocer las señales de advertencia en el presente y evitar que tales tragedias se repitan. Porque la historia, si no se estudia, está condenada a repetirse. Y el ascenso de Hitler es un eco constante de los peligros que acechan cuando la desesperación y la demagogia se encuentran. Te invitamos a reflexionar sobre estos hechos, a investigar por tu cuenta y a compartir tus pensamientos en los comentarios. ¿Qué lecciones podemos extraer de este período tan oscuro? No olvides suscribirte a Código Misterio para más contenido que desafía la narrativa oficial y explora las profundidades de la historia. Hasta la próxima, buscador de la verdad.